Hola Infiniters, ¿qué tal estáis? A ver, el vídeo que os traemos hoy nos lo habéis pedido ya un montón de veces, un montón de vosotros, así que bueno, por fin lo hemos hecho. Vamos a hablar de un edificio importantísimo para Valencia, que bueno, durante 500 años se estuvo ampliando y que tiene un montón de curiosidades. Pues de todas las curiosidades que tiene hemos elegido 8. Hoy os traemos 8 de las cosas más curiosas que tiene la Catedral de Valencia. Dentro vídeo. Lo primero que debéis saber de la Catedral de Valencia es que tiene un horario turístico bastante amplio. Se puede visitar prácticamente todos los días del año y el coste de la visita es de 8 euros. Lleva audioguía incluida y se puede visitar prácticamente todos los rincones de la catedral. Si vais en horario de culto a rezar, a orar, en ese caso la entrada es gratuita. Dicho esto, aquí van nuestras 8 recomendaciones. En la Catedral de Valencia tenemos un brazo humano. Se supone que pertenece a San Vicente Mártir, que es patrón de Valencia y que fue martirizado por los romanos entre el año 303 y 304. Lo que sabemos con certeza es que es de un varón joven que vivió en el siglo IV y que murió torturado. De entre todas las pinturas que tenemos en la Catedral de Valencia, tenemos un Goya. Su título es San Francisco de Borja y el moribundo impenitente. Las fuerzas del bien y del mal luchando una vez más por llevarse el alma de un hombre que está a punto de morir. ¿Os acordáis en la serie de Juego de Tronos de la batalla de las Aguas Negras? Tyrion manda crear una gran cadena con la que cerrar el puerto para, acto seguido, quemar los barcos enemigos. Pues en el saqueo de Marsella de 1423 también había una cadena, pero su función era justo la opuesta, evitar que los barcos entraran al puerto de Marsella. No obstante, las tropas de Alfonso el Magnánimo logran romperla y saquear la ciudad. Después de la batalla se llevan las cadenas como trofeo y las cuelgan en la Catedral de Valencia, donde las podemos observar en la actualidad. Uno de los espacios más llamativos de la catedral es el relicario, en el que podemos encontrar cosas tan curiosas como la camiseta del Niño Jesús. Según cuenta la tradición, está cosida por la Virgen María. En la Catedral de Valencia tenemos las pinturas renacentistas más antiguas de toda España y representan a unos ángeles músicos. Aunque ya se sabía que estaban ahí, fueron descubiertas en 2004. Esteban González Pons se inventó que se encontraron gracias al aleteo de una paloma que se coló en la catedral. Son una obra importantísima y hay quien considera que el Renacimiento entra en España a través de Valencia. Espectacular el color blanco que genera el alabastro cuando el sol lo atraviesa. Aunque pueda parecer que ese mineral blanco es opaco, nada más lejos de la realidad. La luz del sol cae blanca sobre el altar mayor. Sin duda alguna es la reliquia estrella de la Catedral de Valencia. Según la tradición, es la copa a la que Jesucristo bebió en la última cena. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI lo utilizaron cuando vinieron a Valencia. Y por fin, uno de los lugares más increíbles de toda Valencia. Sobran las palabras. Hay que subir 207 escalones para llegar a lo alto del Micalet, que es el campanario de la catedral, y desde sus 51 metros de altura se puede ver toda la ciudad de Valencia. Desde el Mediterráneo hasta la Sierra Calderona se puede ver la ciudad de las ciencias, el Mestalla, la Lonja de la Seda, el Mercado Central, las torres, absolutamente todo.
Bueno, Infiniters, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os animéis a visitar la Catedral de Valencia, que, bueno, aquí os hemos contado 8 cosas curiosas, pero tiene muchísimas más. De modo que, un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Mua! Adiós.